Bienvenidos de nuevo a Insomnio. Hoy les traemos una historia de terror que nos fue enviada por un anónimo que afirma haber tenido una experiencia aterradora jugando a la Ouija. Nos dijo que había sido una de las peores noches de su vida, y después de escuchar su relato, puedo decir que estoy completamente de acuerdo. Todo comenzó cuando un grupo de amigos decidieron hacer algo emocionante en una noche aburrida. Alguien sugirió jugar a la Ouija, y aunque algunos estaban un poco nerviosos, finalmente todos accedieron a jugar. Pero lo que ocurrió a continuación no podían haberlo esperado. El juego empezó de manera normal, pero pronto la Ouija empezó a moverse rápida y erráticamente. Los amigos se miraron entre sí, confundidos y asustados. La entidad con la que habían contactado afirmaba ser un espíritu atrapado y necesitaba su ayuda para liberarse, pero la verdad era mucho más oscura de lo que jamás podrían haber imaginado. A medida que continuaban haciendo preguntas, la entidad se tornaba cada vez más agresiva, respondiendo con amenazas y un lenguaje lleno de odio. Los amigos estaban atemorizados y desconcertados. No sabían cómo manejar la situación. De repente, la tabla de Ouija explotó en pedazos, como si alguien le hubiera hecho pedazos con una fuerza sobrenatural. El cuarto quedó envuelto en una oscuridad total y un frío helado se apoderó de ellos. Fue en ese momento que los amigos se dieron cuenta de que no estaban solos. Una presencia oscura y siniestra se manifestó en la habitación, y los amigos se dieron cuenta de que habían abierto una puerta hacia el otro lado. No sabían cómo detener la entidad, pero sabían que tenían que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Con la ayuda de un experto en lo paranormal, los amigos descubrieron una manera de cerrar la puerta y protegerse a sí mismos del peligro, pero aunque lograron escapar, la experiencia nunca se borrará de sus mentes. Aprendieron que jugar a la Ouija puede ser peligroso y que las consecuencias pueden ser graves. Gracias por ver el video. Si has jugado a la Ouija, cuéntanos en los comentarios cómo fue tu experiencia, y si no, dinos si te atreverías a hacerlo. Recuerda darle like y suscribirte para más historias de terror en Insomnio. Era una noche oscura y tormentosa, y estábamos buscando algo emocionante que hacer. Alguien sugirió jugar a la Ouija, y aunque estaba un poco nervioso, decidí unirme al juego. Hola a todos, hoy quiero compartir con ustedes una experiencia de terror que le ocurrió a un suscriptor del canal, jugando a la Ouija por primera vez. Nos sentamos alrededor de la tabla y empezamos a hacer preguntas. Al principio todo parecía normal, pero de repente las luces empezaron a parpadear y un viento frío sopló a través de la habitación. Empecé a sentir escalofríos recorriendo mi cuerpo y supe que algo no estaba bien. Continuamos haciendo preguntas y la Ouija empezó a moverse rápidamente. La respuesta que recibimos nos dejó a todos en shock. Era una entidad oscura que afirmaba haber estado acechando a uno de mis amigos. No podía creer lo que estaba sucediendo, pero la sensación del peligro era real. Decidimos terminar el juego, pero las cosas empeoraron. La habitación se llenó de una densa niebla y una voz susurrante empezó a hablarnos. Era una voz fría y tenebrosa que hablaba en un idioma que no podíamos entender. Me di cuenta de que habíamos desatado algo maligno y no sabía cómo detenerlo. De repente sentí una mano fría y huesuda agarrándome el hombro. Miré a mi alrededor, pero no había nadie ahí. La entidad había pasado de la Ouija a nuestra realidad y estaba decidida a hacernos daño. Logramos escapar de la habitación y salir a la calle, donde la niebla se había disipado y el viento había cesado. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida, y sé que nunca volveré a jugar a la Ouija de nuevo. Esta experiencia me enseñó que hay cosas que están más allá de nuestra comprensión, y que no siempre debemos buscar emociones fuertes. A veces lo mejor es dejar las cosas en paz y no interferir con lo desconocido. Gracias por escuchar mi historia. Y esta fue la experiencia que tuvo nuestro suscriptor jugando a la Ouija. Cuéntanos en los comentarios si tú la has jugado alguna vez y cuál fue tu experiencia. Y si aún no has jugado, cuéntanos si te atreverías.
Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, no olvides regalarnos un like y suscribirte para que no te pierdas más historias de terror en Insomnio. Hasta la próxima.